Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a el Día de la Filosofía de Filosofía en la Red. El día de hoy estoy súper emocionado porque finalmente, después de varios meses de planeación, llegamos a este día, a la antesala. Los lugares a los que la filosofía tiene que actuar y responder como los retos a los que vivimos en este siglo XXI y el alcance que la filosofía puede llegar o también, como lo voy a llamar, las suprautilidades de la filosofía en el aula. Como les comento, ¿no? A leer a Nietzsche y me llamó muchísimo la atención en general la vida que vivió, que ahorita les voy a compartir un poquito de lo esencial de su vida, y también dos cosas en específico, que es el amor fati y el amor al destino. Y que son específicas en su propia temática. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y WhatsApp. Entonces, actualmente nos estamos encontrando las mismas dadas a través de los conceptos que están en el mundo. El hacer filosofía está en primero saber hacerla y segundo, ¿no? En saber hacer. Pero además, ¿qué está entendiendo el otro una vez que hemos dado una suerte de respuesta a qué es filosofía, ¿no? ¿Y qué es precisamente la filosofía, ¿no? El amor al conocimiento. Bueno, ¿y a cuál conocimiento? Aquel que busca las respuestas de lo bello, lo bueno, lo verdadero. Ya pueden responderse con base en una propuesta agnotológica, que en términos de Robert Proctor y el lingüista Ian Ball se comprende como el estudio de lo que no se sabe, ¿no? Aquí yendo un poco a la parte filológica, como lo habíamos dicho hace ratito. Te voy a platicar un poco sobre lo que es FiloConf, sobre las intenciones que tenemos y un poco, a grosso modo, la agenda, espacio de divulgación y difusión filosófica, así como un punto de encuentro para generar filosofía en la red. Seleccionar y diferenciar los contenidos de la experiencia. Por lo mismo que juega este rol tan fundamental en la vida humana, la situación de la filosofía es bastante comprometida en prácticamente cualquier geografía. Cuando hablamos de esto, cuando lo ponemos de manifiesto, ¿no? La filosofía era principalmente dialogar, era una relación entre el maestro y el discípulo. Por eso tenemos ahora, pues estudiamos cosas como la práctica que tenía Sócrates de la mayéutica, que al final era pues una práctica en la que el maestro ayudaba a dar a luz a la verdad que tenía el discípulo en su interior. Los estudiantes empezarían con reflexiones cotidianas sobre ética, política, moral, la vida, la muerte, entre otros. Y por qué no decir la pandemia. Es el momento idóneo para que los estudiantes puedan empezar a plantearse reflexiones propias y de carácter, sino que debe tratar de analizarla y hacer que estos conceptos teóricos emanen de la situación actual de esta sociedad. Y para ello, como entienden estos teóricos de la teoría crítica, la sociedad como algo muy amplio que nos... En donde ve a Maquiavelo como un consejero de tiranos que escribe El Príncipe, por ejemplo, con el dedo mismísimo del diablo, va a decir un jesuita a principios del siglo XVII, un poco para deslegitimar la figura. Para un comunicar, funcionan para expresar. Lo interesante es saber cómo se utilizan estas imágenes, cómo es que las entendemos. El videojuego no es un arte porque los videojuegos se tratan de un servicio cuya finalidad es complacer a un consumidor. La aspiración no es la de crear arte, o incluso un objeto artístico, sino que la finalidad es entregar un producto que va a satisfacer a nosotros, el consumidor, el jugador. ¿Cómo referimos a la educación? Y dice René Loro, vamos a referirla en principio, ahorita vamos a ir abordando un poco más, en principio a una institución mental, una institución de lo mental. Uno de los mejores momentos, una de las mejores etapas para hacer filosofía, es en esos tiempos en que definitivamente el planeta está peor. Decían, cuando hay guerra es cuando el filósofo tiene más trabajo. Algo pues la naturaleza salvaje lanza su embate contra esta naturaleza doméstica. La escasez de alimento, las sequías, por ejemplo, y las grandes epidemias son muestras evidentes de ello. Y por eso una epidemia, como la epidemia de coronavirus, es usualmente un instrumento, un vehículo a partir del cual se critica al Estado. Poder contarle a los demás esclavos lo que acabó de conocer, como diciendo, chicos, hay otra realidad, hay otra vida que podemos conocer. No. Rompecabezas que se le presenta al cuervo. El cuervo está consciente de que si quiere obtener el alimento, tiene que buscar la manera de hacerlo.
Estos estados internos poseen un referente, es decir, el estado. Después Sócrates bajaba al pueblo y preguntaba a los ciudadanos, oye, ¿qué es para ti la virtud? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti la sabiduría? Y en base a lo que los ciudadanos respondían, pues él iba construyendo unas definiciones que le parecían pues más certeras. Aristóteles cita en la metafísica que, bueno, evidentemente esta ciencia referida a la filosofía no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre. Guillermo del Toro tiene de los monstruos, viene de los clásicos del terror. Y para esto pues hay que anticipar mucho que él viene influenciado de la literatura de terror clásica, en particular de Mary Shelley con Frankenstein. Los colores que vamos viendo. Entonces, esos objetos no están dispuestos de una sola manera, pueden estar dispuestos en distintas, e incluso dice Benjamin, podemos destruir el caleidoscopio. Es que es ridículo representar a los dioses con forma humana. Eso lo hacemos desde un antropocentrismo que es imposible de ocultar. Fíjense en el momento en el que lo está diciendo, siglo VI a.C. Mediados del siglo XX, y temas que eran tabús para su época, como el incesto, como la violación, como un amor frustrado, como la infancia perdida. Todos estos temas nos los va reflejando a través de cuentos. Las personas que nos acompañan en directo, una bienvenida a 2023. Estoy aquí acompañado del maestro Fuerte, el jefe de la filosofía de la Universidad de Guadalajara, y con Ignacio, que viene como representante de Comercio Internacional. Profe, gustazo, muchísimas gracias por estar acá. Todos los que nos acompañan. Las existencias por igual. De hecho, Judith Butler, en su obra Marcos de Guerra, Las vidas doradas, dice que una existencia que no sea considerada como vida dentro de cierto marco epistémico, entonces esta vida no puede ser considerada como vida perdida. Es decir, combinadas con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos neo, campos sin fin. Cuando hablamos sobre Es ello lo que posibilita el acontecer mismo de la filosofía, puesto que filosofar implica siempre la alteridad, es una apuesta con el otro y lo otro del otro. Antes, pero esos resultados interesantes no llegaron todavía. Yo estoy convencido de que hay un adoctrinamiento, hay una manera de inculturizar al joven. No recuerdo quién lo decía, pero y entonces el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. En mis tiempos, ok. Antes los niños aprendían el abecedario en el kinder. Sí, yo me iba 2 horas caminando y tú no haces nada. Sí, ok, ya. Pues creo que es parte de lo mismo, o sea, el reconocer que no todo es siempre. No es algo que dependa del tiempo de ocio, no es algo que surge solamente cuando estamos sin hacer nada, en absoluto. ¿Por qué tenemos esta idea? Tenemos esta idea de alguna manera porque consideraría que esas habilidades son puramente prácticas, haciendo que el ajedrez de competencias sea una tarea que involucra tanto habilidades de tratar los conflictos como la mediación. Entonces eso también aplica en casos de violencia, lo cual no puede ser, es una consecuencia perniciosa. O sea, de que me caigas mal, basta con que sea una orden y yo la ejecuto. No es nada personal. Tú cállate y no digas nada, es mejor llevárnosla tranquila, no hay problema, no hagas escándalo, aquí estamos para no causar problemas. Perdón, yo siento asco cuando escucho estas palabras porque las escucho muy seguido. Y esto implica un acercamiento también específico a la teoría. Implica la posibilidad de pensar por nosotros mismos. Arañarla detrás de las cuestiones sensibles, detrás de la minoría de edad, detrás de todos esos obstáculos que de alguna manera impiden que lleguemos hacia ese contacto con nuestro ser puro. Radioseñales, que fracasó en Arecibo, constituiría el experimento Michelson-Morley de la SETI, o sea, el experimento crucial que había mostrado que finalmente estábamos solos y teníamos que aceptarlo, ¿no? Seguir sobre el mismo tema y lo que podemos
comprobar y constatar a partir de los textos revisados de Villoro, de Pereda, de Hurtado, se sigue cayendo en estos vicios. Negativo, malo, pudiésemos decir, que va a conducir necesariamente a la extinción de la especie. Del ejemplar número 4, el proceso es un poquito diferente, porque bueno, aunque también fue para autores y autoras, fue un proceso también de aprendizaje en lo personal a mí como editor. Bagaje de pensamiento que nace más o menos en los años 60, 70 con este personaje llamado Iván Illich en México. Y creo que esto se fue profundizando, sobre todo en el contexto de la pandemia en 2020, cuando de buenas a primeras tenemos que confinarnos. Devenir histórico de la humanidad, en torno al origen, principio del mundo, el ser de las cosas, el sentido de la política, del ser humano. Excluido ya está dadas las condiciones para poder hacer un ejercicio hegemónico del poder. El trabajador tiene su representante sindical, el representante sindical... Igual que tenemos voces que dicen, por reflexionar muy rápidamente sobre lo que atañe al conocimiento, que la inteligencia artificial puede llegar a conocer como el ser humano, tenemos que conocer que también hay voces que dicen lo contrario. Naciste mujer, muy bien. Dentro de unos años te casas, luego maternas y luego pues ya, te quedas en casa. Bueno, hoy en día afortunadamente ya se han como hecho algunos cambios históricos que han venido a la mano con mucha lucha y evidentemente esto sí ha tenido que ver con estas teorías